Entonces no solamente es escucharla por escucharla, sino que debemos obedecer. Vamos a obedecer lo que el Señor nos está enseñando a través de esa clase que nos la da nuestra pastora Leney. Vamos a escucharla, vamos a reflexionar en ella, a meditar en ella y vamos a ir a la presencia del Señor, contarle quién nos ha rechazado, quizá fueron nuestros abuelos, quizá fueron nuestros padres, bueno, cualquier en el colegio, los vecinos, bueno, ese rechazo tenemos que contárselo al Señor y tomar la firme decisión, determinación de perdonar a aquella persona que nos haya rechazado. Y ya no movernos en rechazar, ¿no? Es que yo soy cristiana y pues esta persona no es cristiana, entonces yo le voy a hacer el feo y yo la voy a rechazar. Porque si yo estoy siendo libre del rechazo, no tengo por qué rechazar tampoco a los demás. No quiere decir que yo me voy a involucrar en el pecado, juntarme con ellos a hacer lo que ellos hacen, no, sino simplemente de la forma saludar, de la forma cordial, si deben darle ayuda, le brinda la ayuda. Y así no nos vamos a mover en el tema del rechazo. Perdonar a todo aquel que nos ha rechazado, si es el papá, si es la mamá, si es un hermano, un tío, un vecino, un amigo, el jefe, y bueno, quien sea. Eso debemos confesarlo al Señor, contar el dolor que sentimos por el rechazo y empezar automáticamente a perdonar a aquella persona que nos haya rechazado y así mismo ser libre de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del rechazo que son, bueno, o sea, la ansiedad, la depresión, la culpa, la indignidad, muchas cosas, muchas consecuencias que esto trae. Vamos a ser libres y cada día vamos a estar más seguros. Entonces, por favor, los que no lo hayan escuchado, no pasen al siguiente nivel sin haber enviado, sin haber escuchado, sin haber ido a la presencia del Señor. Esto no es un corre-corre, esto no es que ya soy en tercero y chulundrún que me pasen para el cuarto y luego chulundrún el quinto, igual ya que estoy aquí en el quinto, no. Las cosas hay que hacerlas como el Señor manda y es hacerlas bien hechas, es hacerlas en la presencia de Él para poder ver resultados. Porque usted con una alma herida por allá en quinto nivel, por allá sirviendo con la alma herida, rechazando a los hermanos, siendo mal testimonio, no. Hay que hacer las cosas como el Señor ordena, como el Señor manda. Bueno, recordemos hacer bien la tarea de los audios, mis hermanos. Analizar muy bien esos principios, colocar el principio bien, la fecha que es y analizarnos. ¿Qué enseñanza me deja a mí ese principio? Lo sustento con una cita bíblica. ¿Ya? ¿Qué aprendí de ese audio para que mi vida cambie, para que mi vida mejore? No tenemos mucho tiempo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a ya entrar en oración para continuar con esa bendición que el Señor nos quiere dar en este día. ¿Algún discípulo que quiera hacer la oración inicial, no muy larga? Le cedo el privilegio. ¿Cualquiera? Amén, hermana. Bien pueda, mi hermana. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos disponemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente, Señor, para recibir esta capacitación, Señor, que tú nos das, Señor, por medio de nuestros maestros, Señor. Hoy los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por usarlos como vasijas de honra, Señor, como instrumentos de bendición para nosotros, Señor, y que seas tú abriéndonos el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, para seguir adelante, Señor, con este propósito tuyo que de avanzar, Señor, en tu conocimiento, Padre. Padre bendito, hoy bendigo este momento, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, Señor, iluminándonos, Señor, dirigiendo nuestros pasos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos grandemente. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados discípulos,
continuamos, denme un momentico que como saben, teníamos el internet. Bueno, caído, no había compartido, no tenía lista como tal la cartilla. Denme un segundo, ya se la comparto en la página que vamos a mirar hoy. Listo. ¿Me avisan, por favor, si la están viendo? Amén. Amén, maestra, señora. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver esa parte de la cartilla. Mis hermanos, dice, virtudes manifiestas a través de la relación. Por favor, un hermano que me lea Efesios 6, 1 al 3. ¿Ninguno? Amén. Bien, En pues, el hermano. nombre de Jesús. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén, mi hermana. Exactamente. Eso es lo que el Señor nos dice ahí. Nos deja como enseñanza este principio bíblico donde me manda a qué? A obedecer. A obedecer a mis padres, porque dice que es un mandamiento con promesa. Entonces dice que me irá bien y que gozaré de larga vida en esta tierra. Obediencia, cumplir lo ordenado, y honra a los padres. Respeto y amor. Esta es una virtud que debe ser manifiesta en nuestras vidas. Por eso les hablaba antes de empezar la clase acerca del tema del rechazo. Si alguno de nosotros ha sido rechazado por papá, por mamá, ¿será que yo con esa alma herida, dolorida, consecuencia del rechazo, con ese orgullo todavía que quizás aún no lo he desechado de mi vida? ¿Será que yo puedo ir delante de mis padres y decirles hola papá y abrazarlos, honrarlos, obedecerles, respetarlos? Pues si no he ido al Señor y le he confesado el dolor que quizá ellos me hicieron a la hora del rechazo o la ofensa, si no hoy la confieso y tomo ahí en la intimidad con el Señor de perdonarlos, difícilmente los voy a honrar, ¿ya? Difícilmente los voy a respetar. Entonces, es muy importante hacer lo que el Señor nos manda y hacer las cosas bien hechas, como el Señor me ordena, ¿no? Entonces, si yo ya perdoné, si yo ya fui libre de la amargura, libre del rechazo y de la amargura que es una consecuencia del rechazo, voy a empezar a bendecir a mis padres, voy a empezar a obedecerlos, voy a empezar a visitarlos y no vivo con ellos, a estar pendiente que les falta, a honrarlos, ¿no? Si bien ya no me identifico con ellos en la tierra porque nuestro Padre ya pasa a ser Dios directamente a la hora de yo aceptar a Cristo, pasé a ser hija de Dios, adoptada por Él, el Señor me manda en el mandamiento Efesios 6, 1, 3, que debo ¿qué? Debo honrarlos, debo respetarlos, entonces debo cumplir eso que el Señor me manda. Entonces esas son las virtudes que yo como hija de Dios, como hijos de Dios, mis amados discípulos, debo empezar ya a caminar. Si usted no visitaba a sus padres, si usted no honraba antes a sus padres, si no los llamaba, si no estaba pendiente de ellos, pues el Señor nos está mandando que debemos hacerlo. Y dice que ese mandamiento tiene promesa. No, yo a mi mamá por allá, a mi papá por allá de vez en cuando una miradita y de lejitos ahí, porque todavía quizá no ha sanado esa herida. Entonces, mi hermano, hay que solucionar cuanto antes porque debo andar en esa virtud que es honrar a mis padres. ¿Comprendido?
Amén. Amén, También hermana. Amén, hermana. y debo enseñarles a mis hijos, ¿no? Este mandamiento, irlo enseñando, para que ellos vayan teniendo identidad de que el que honra a los padres le vaya bien, dice la palabra. Y debe empezar a andar en esos principios. Si tiene que solucionar con sus padres algo, órale al Señor, pida al Espíritu Santo de Dios que le ponga el tiempo adecuado, que le ponga el ir a hablar con ellos y contarle la ofensa y pedirles perdón, reconciliarse con ellos. Reconciliar ese lapso, ¿no? El lapso de padre, de hijos. Quizá los ofendió, quizá ellos tienen amargura porque no los visita, porque no los llama, porque no les brinda alguna ayuda. Es tiempo de ir a solucionar eso, porque debemos dar ejemplo. En nuestra vida ya no es una vida de religión, nuestra vida es una vida de transformación. Estamos pasando de hacer lo malo que hacíamos antes, lo que no le agradaba al Señor, a hacer lo que le agrada al Señor. Es el cambio que los de afuera tienen que ver en nosotros, que ya no somos lo mismo que éramos antes. Que el Señor Jesucristo nos vino a transformar y a cambiar y a renovar los pensamientos. En la vida de los esposos, alguien que me lea 1 de Pedro 3:7 y otro que me lea Efesios 5:33, por favor. Sí, hermana, yo voy a leer 1 de Pedro 3:7, dice así la palabra: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, mi hermana. La que sigue, la siguiente. Amén, hermana. Efesios 5:33, en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Esto es para los que están casados, para las mujeres que estamos aprendiendo. Bueno, yo aún no soy casada todavía. Si algún día el Señor me da el privilegio, pues tengo que cumplir lo que el Señor me manda. Mis hermanos, ¿qué le dice el Señor a los casados? Esposa y esposo. Dice honor a la mujer, dar buen trato, afecto y cuidados, respeto a su marido. El primero es para el esposo, honor a la mujer, dar buen trato, afecto y cuidados. ¿Qué le tiene que dar el esposo según la palabra de Dios, según 1 de Pedro 3:7 y según Efesios 3:5-33? Que el hombre le debe dar a la mujer honor, le debe dar buen trato, tratarla siempre bien. Ah, no, pues que la señora es una amargada, es que mi esposa usted no sabe cómo es ella en sus días se pone que nadie se la aguanta, ella es grosera, ella quiere hacer lo que ella quiera, entonces cómo la trato bien, si no me espera la comida, si no me espera nada organizado, pues si es el esposo tiene que sujetarse a lo que dice ya en Efesios 5:33 y en 1 de Pedro 3:7. No importa, él no dice, ah, no, a las santas palomas y a las mansas y a las buenas, solamente trátalas bien. Él dice, le está hablando al hombre, a su esposa, hay que darle buen trato, tratarla bien, tratarla con cariño, tratarla con amor, tratarla con respeto, darle su lugar, preguntarle qué necesita, preguntarle si está bien, preguntarle en qué te ayudo, tenerle paciencia, no contestarle groseramente, sacarla. Recuerden, hombres, que ustedes son los proveedores de la casa, entonces no es que vean, no hay para la remesa, entonces compra esas 15 no se la remesa y yo compro otra cosa, no. El Señor dice que el hombre es el proveedor de toda la casa. Así que el hombre, esposo, debe cumplir lo que el Señor manda. Tenerle
sus cosas, está pendiente de su cuidado personal, que su champú, que su cremita, que su locioncita, que su ropa. Obviamente, pues, todo con sabiduría del Señor. No es que cada 8 días que la loción, que la ropa y usted ahí sin plata, no. Está pendiente cuando su esposa necesita su champú, su crema, las cosas que necesita ella, está pendiente de estarla supliendo, tener a esa mujer contenta, feliz. Y va a encontrar una mujer diferente, una mujer sin amargura, una mujer que lo va a ver a usted con respeto y le va a empezar a dar poco a poco su lugar. Darle afecto, ¿no? Recuerde que nosotras las mujeres, según lo que yo he aprendido, empezamos a identificar al esposo casi como, es como un padre, por eso se llama padre de familia. Entonces, también mirar cómo están sus emociones. No es que yo aquí a ella le traigo todo, solo le traigo la remesa, le pago todo y le doy guachuguá por aquí y por allá. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo está tu vida emocional? Nosotras las mujeres somos emocionalistas y las hormonas son diferentes a las de los hombres, entonces de pronto la esposa puede estar pasando por un tiempo de hormonal, entonces que esté pendiente de eso, que visite al médico, que tenga su cuidado de sus dientes, su cuidado de todo, de su citología, estar muy pendiente de esa esposa, brindarle ese afecto, ese amor, esa comprensión, esos cuidados. Y para eso también hay preparación. Si usted no sabe, si usted no entiende mucho de eso, de cómo tratar a su esposa, en la iglesia se va a dar justamente ahora, está a punto de empezar la escuela prematrimonial. Así usted puede aprender más cómo tratar a esa esposa que el Señor le dio. Es una piedra preciosa para el Señor y la ha puesto en sus manos y usted tiene que cuidarla como esa reina, como esa princesa, con mucho cariño y con mucho amor. Eso es para los esposos. Ahora viene para las esposas. Las esposas deben tratar a su marido con respeto, ¿ya? No es haciéndolo quedar mal delante de los demás, bajoneándolo, irrespetándolo ante de la gente, es que dame la plata porque yo soy la que mando, es que vos no sabes nada. No, con respeto. El esposo tiene que ser tratado por la esposa con un respeto especial, ¿ya? Porque es la cabeza de ese hogar, siempre tratándolo bien, preguntándole, estando pendiente de él, estudiando, preparándose también las esposas tienen que hacer este curso de matrimonial. Dar reconocimiento, bueno, esposo, te aplaudo porque tú eres un esposo que la verdad eres muy juicioso, eres muy cumplido, el esposo que Dios me dio ha sido una bendición, y así no sea cristiano y sea pues el ordinario que llega a la casa y que trata a la mujer como usted, esposa, no vaya a pagarle con la misma moneda. Recuerde que el Señor nos dice que debemos pagar bien por el mal que nos hagan, es un principio bíblico, debemos aplicarlo. Entonces, si el esposo no es convertido y es un desordenado y tira todo por allá y la toalla y los zapatos y usted no va a empezar a alegar con él, veas que usted es un cochino, usted es un desordenado y no, o sea prudente, sea sensata. Recójale, sin renegar, sin criticar, sin murmurar, no entre en pecado la murmuración. Es que ese marido mío es cumplido con la remesa y con el mercado, pero más desordenado, ahí está entrando en murmuración. Él merece reconocimiento y aceptación a su autoridad. Si él a usted le ordena, esposa, algo, dígale, ok, bueno, señor. Y así de pronto es algo que le va a hacer daño a usted, que le va a hacer daño a sus hijos, pues obviamente ahí ya no. Que venga, vamos a tomarnos unos tragos. Usted ya no, bueno, mi amor, vamos a tomarnos unos tragos. No, espere ahí. Es una hija de Dios. Él no es, no. Dígale, mi amor, hasta aquí te acompaño. Llegamos hasta el pollo. De ahí para allá, mi amor, pues yo no puedo seguir contigo porque yo no estoy conociendo del Señor y bueno,
Eso ya no me pertenece a mí. Pero siempre hablando del cuento de los demás, vea, mi esposa, que hágame aquí, o que hágame allá, o mujer, o mi amor, o como le llame el esposo, que bájeme ese bombillo y póngamelo allá. Hágalo. Ay, no, que ya no sé qué, hágalo usted, y eso por qué. No, hágalo. Téngale sus cosas ordenadas. Téngale sus cosas a tiempo. Cuide de ese esposo, que también para eso el Señor se lo ha dado, si no quiere que se lo quite. Y luego ande por ahí usted arranca, cogiéndose la cabeza y saber qué hacer, por ahí sola. Entonces, lo que el Señor le ha dado, debemos cultivarlo, debemos cuidarlo, debemos administrarlo. Y eso el Señor nos va a ayudar a través del Espíritu Santo. Entendido, esposas, entendido, esposos. Y esto, para los que no estamos casados, debemos saberlo, o para dar una consejería. ¿Ya? Entonces, esposos, esposas, eso es lo que tenemos que reflejar ante el esposo inconverso, ante la esposa inconversa, ante los matrimonios inconversos. Debemos darles a ellos a entender que en nuestra vida hay una virtud, de la virtud de hacer la voluntad de Dios, la que dice en su palabra, en cuanto a los esposos. ¿Entendido? Amén. Amén. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos ahora con el siguiente punto. Vamos con los padres. Ahí sí me incluyo yo porque yo soy madre. ¿Quién quiere leer Efesios 6:4? Amén, hermana. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Aquí a nuestros hijos sí debemos pedirle mucha dirección al Señor y también prepararnos. Es que lo que estamos haciendo aquí es preparándonos, pero necesitamos prepararnos para todas las áreas de nuestra vida. Aquí estamos estudiando este nivel y lo que el Señor está enseñando hoy, cosas pequeñas, básicas, puntuales, pero debemos ahondar en todos estos puntos. También hay escuela para padres. Vamos y escuchemos escuela para padres, investiguemos lo que al Señor le agrada, cómo debo ser buena madre, cómo ser excelente padre, cómo debo criar a mis hijos. Aquí dice que en amonestación y disciplina, pero tampoco los debo exasperar, ¿no? No puedo decirle a mi hijo, ve, pero con una ira y con una amargura y con una cantaleta. Primero que todo, si yo empiezo al niño a formarlo de chiquito, en esa cantaleta, en esos gritos, en esa amargura, por eso vuelvo y les voy otra vez a lo que les hablé al principio. No dejen pasar, no pasen al otro nivel sin antes haber hecho el rechazo. Esas clases de cuida tu corazón son muy importantes. Usted mujer, usted varón, con una amargura terrible, va a malformar a esos hijos. Va a empezar a gritarlo, va a empezar a corregirlos de la manera como no es, a pellizcarlos, a jalarlos del pelo, a insultarlos, a decirles cosas que no tiene usted como autoridad de ese hijo o esa hija, porque decirle porque lo va a maldecir. Una palabra que usted le diga a su hijo mal dicha, lo maldijo. Y eso se va a quedar con esa impronta para toda su vida. Un ejemplo, que le dijo a su hijo, es que vos no vas a servir, es que vos no servís para nada, ¿no? Que te mandé a hacer un mandado, pero es que este peladito no sirves para nada. Pues más adelante, cuando el muchachito ya haya crecido, ya es un adolescente o sea un joven, no le va a servir para nada. No va a querer estudiar, no va a querer trabajar, no se va a querer formar, porque usted como padre o como madre lo maldijo y su palabra tiene poder porque Dios le dio a usted autoridad sobre sus hijos. Esa autoridad. Entonces, por favor, pongámosle mucha atención en cómo criar a nuestros hijos. Disciplina e instrucción a los hijos. Enseñanza con ejemplo. ¿Debo ser yo ese padre y esa madre
dejarme primero transformar por el Señor a través de su conocimiento, su palabra, para poderles brindar a ellos con ejemplo una disciplina, con ejemplo de amor. Si el hijo me ve a mí tratando mal a todo el mundo, insultando, quejándome, siendo perezosa, siendo por ahí atarbana, hablando del chismoseando del familiar, chismoseando del marido, chismoseando de yo no sé quién. Mi hijo, ¿qué está viendo de mí? Está viendo lo malo. ¿Y será que él va a hacer lo bueno siendo yo dándole el ejemplo de lo malo? No, él va a seguir lo mismo que yo le estoy enseñando, lo malo. Entonces, debemos criarlos en la amonestación del Señor, en disciplina, y voy a dejarme guiar por el Señor a ser esa mujer ejemplar, esa mujer cariñosa, esa mujer que disciplina, pero que tampoco exaspera, que tampoco coge a ese hijo y lo quiere acabar, le quiere dar contra el mundo, y se quiere desquitar la ira y la amargura con él o con ella, o colocando quejas, o diciéndole, usted cuándo, que el hijo vea carga en usted, que él es una carga. No. Siempre, mis hermanos, debemos empezar a dar ese mejor ejemplo a nuestros hijos. Ejemplo de disciplina, ejemplo siempre tratar de ir si son grandes, si ya son mayores de 14 años, 15 años, ya son adolescentes, ya no debo coger y darles con un palo, ni darles con el zapato, sino hablarles, instruirlos. Primero mi ejemplo, voy a instruir. Si es chiquitico, corregirlo. Que yo le cogí y le pegó a un niño. No, mi amor, ven para acá. La segunda hoy lo hizo. Tenga su golpecito, no, una varita en la cola. Mira, te estoy castigando por esto y por aquello. Te llamé la atención 2 veces, no lo quisiste hacer, ahora me tocó. Entonces, ese dolorcito que le produce a él en la nalga, lo va a corregir y lo va a guiar y va a entender, ¿ya? A los jóvenes ya no, a los adultos ya no se deben corregir con correa ni nada de eso, ellos se hablan, se dan ejemplo, se ora, eso les va a servir. Y siempre pidiéndole la ayuda al Señor. Señor, ayúdame a ser esa excelente madre, esa madre que disciplina, esa madre que necesito tu consejo como padre, como madre. Quiero disciplinar a mi hijo en tu palabra, y ir a la palabra y disciplinarlos conforme el Señor nos está enseñando. Bueno, ¿entendido, padres? Y los que van a ser padres, pues también tenemos que aprender. Amén, hermana, muchas gracias. Vamos con el otro punto. Ciudadanas o ciudadanos. Romanos 13, del 1 al 3. Y Efesios 5, 21. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo quiere leer? Romanos 13, 1. Amén. En el nombre de Jesús, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Amén. Voy a explicar un momentico Romanos 13, 1, 3, antes de leer Efesios 5, 21. Sometimiento, reconocimiento de la autoridad y cumplimiento de normas. Nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿ya? Estamos viviendo el reino de Dios y su cultura.
Entonces nos enseña aquí el Señor en Romanos que debo someterme, no es que si yo quiero, que debo someterme ¿a quién? A las autoridades. Porque si yo no me someto a las autoridades, estoy resistiéndome a Dios, ¿ya? Ya lo establecido por Dios. ¿Y qué estoy acarreando para mí? Condenación, ¿ya? ¿Cuáles son las autoridades? Todo lo que el Señor ha puesto en la tierra. Los padres terrenales son autoridades, ¿ya? El tránsito es una autoridad. Las señales de tránsito son establecidas por autoridad. El semáforo, las flechas, son normas de tránsito que el Señor me dice a mí que debo cumplirlas. Para que si yo no las cumplo, más adelante no le vaya a dar yo lugar al enemigo, al diablo, a que venga y me dañe. A que venga y por allá ponga un perro, ponga un carro que se me atraviese y pulundrum por allá salga volando en la bicicleta, en la moto, pulundrum, me le dieron el carro por detrás o le empujaron el carro por un lado, porque le dio derecho legal a Satanás de ir y dañarlo. ¿Por qué? Por infringir las normas de tránsito. Por pasarnos el semáforo en rojo, estamos infringiendo una ley. Y la palabra de Dios que me dice que tengo que someterme a esa ley. Lo tengo que hacer. Que a veces nos cuesta. Al alma, claro, el alma quiere andar, vea, mejor dicho, disparada y volarse todo. Pero yo como soy hija de Dios, tengo que sujetarme a las leyes del Señor, andar tranquila, reposada y mirar qué semáforo hay, qué pared hay, para dónde va la flecha. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. En esos días por acá por mi casa, que yo llegué tarde, no había luz acá en el barrio, y yo cometí una infracción. Y no le confesaba al Señor porque apenas caí en cuenta hoy. Que aprendí en el culto. Que aprendí en la reunión. Entonces, bueno, tengo que ir a contársela, no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Y es una infracción que alguien dirá, no, pero es infracción. Sí, es infracción. No me podía devolver, no había luz. Fui a la panadería, estaba cerrada y tenía que dar una vuelta y estaba oscuro. Entonces que dije, Señor, yo me voy a devolver. Sé que es infracción, me voy a devolver, pero no lo debo hacer. No debo dar la vuelta. Si yo estoy haciendo lo bueno, ¿quién me podrá hacer mal? Nadie. Ya si devolviéndome, cometiendo la infracción, me pasa algo ahí sí, ¿quién me manda a no obedecer? Debo cumplir. En la policía, que tengo que cumplir lo que la policía dice. El gobierno, sometámonos a la autoridad. Que es que Petro, es que ganó Petro, yo no quería que ganara Petro. No, dice la palabra que las autoridades en la tierra son impuestas por el Señor. Oremos por Petro, porque es una autoridad. Oremos por el gobierno. Que es que son mentirosos, que nosotros no nos interesa, nosotros nos interesa lo que el Señor nos dice. Y el Señor me dice a mí, nos dice que en Romanos que debo someterme a las autoridades para no acarrear condenación para mí mismo. Orémosle al Señor. Y sometámonos a lo establecido por Dios, no resistamos a la autoridad. En la iglesia, que el Señor les puso un coordinador, un director, alguien, obedezcámosle al pastor, porque es una autoridad en nuestras vidas. Debemos hacerlo. No debemos resistirnos. Yo antes era una persona que me resistía, pero el temor de Dios me llevó a investigar y el Señor ahora estoy haciendo lo que el Señor me dice y lo tengo que hacer al pie en todos los sentidos. Así no estoy de acuerdo. Ley del Señor que me manda a obedecer, tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Y debo de reflejarle esto al mundo, a los demás. A ver, yo ya dejé un semáforo, todo el mundo se pasa, por aquí, por acá, y yo solitica en el semáforo parada. Y la gente dirá, ella que esperara para que el semáforo cambie, porque mi padre me está viendo. Y mi padre es el que está viendo, y yo me paso el semáforo para darle el derecho legal al enemigo, para luego de pronto un accidente o qué sé yo. Entonces, no nos importa lo que le dirá la gente.
Nosotros ya no hacemos lo que los demás hacen. Nosotros hacemos lo que el Señor nos manda que debemos hacer. Al jefe, respetémoslo. Al jefe, honrémoslo. A la jefa, ¿ya? Esa autoridad, por favor. Que el jefe dijo, son las 8 y me salías a las 8, pero el jefe dijo, ay, vea, hazme un favor, fulanito, organíceme esas cajas, vea, ay, pero ya son las 8. Bueno, el jefe me lo está pidiendo, lo voy a hacer. 10 minutos más, media hora más, una horita más. Hágalo. Respete a ese jefe, no mal hable de él con los compañeros. No se queje del trabajo, no se queje de la autoridad. Y va a ver cómo el Señor lo promueve, a ver cómo el Señor le enseña cuando usted se deja instruir, cuando usted se deja guiar por el Señor. Debemos ser ejemplo. Y este ejemplo le va a llevar a aquellos que no conocen a Cristo a vernos diferentes. Que ya no reaccionamos como ellos, que ya no pensamos como ellos, que somos diferentes a ellos. Debemos marcar esa diferencia porque estamos viviendo el reino de Dios y su cultura. Somos hijos de Dios. Efesios 5:21. ¿Quién dijo que le iba a leer? Amén. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Exactamente, lo acabamos de explicar. En el temor de Dios. Si es, la hermanita, ahí es la autoridad, pero pues yo ya la veo como que no sabe, como que, no, ya como que no, me la va a pasar por la galleta. No, con temor no a ella, a Dios, porque Dios la puso como autoridad y debo obedecerla. Así me parezca a mí, así no estoy de acuerdo. Si algo veo que está mal y que no es del Señor, le voy y le oro al Señor. Pero debemos tener mucho cuidado con eso, mis amados discípulos. ¿Entendido? Eso es como ciudadanos. Debemos vivir aquí en la tierra así, sometiéndonos a las autoridades que son establecidas por Dios. Es que todo le pertenece al Señor. Pero no solamente en la iglesia, en todo lado. Todo establecido por el Señor, donde quiera que vamos, que si vamos a un hospital, a una clínica, al odontólogo, a un banco, hay una autoridad. El guarda que está ahí en la puerta. Señor, quítese de ahí, hágame el favor. Vea, no hable por teléfono. Ay, pero no. Bueno, listo. Normas. Ahí ponen normas. No hablar, no llamar, no decir, hacer silencio. Lo que dice ahí, lo tengo que hacer. Donde quiera que esté. ¿Entendido? Amén, hermana. Trabajadora o trabajador. Eso es lo que estábamos hablando acá también, de someternos a las autoridades. Efesios 6, del 5 al 9. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para él no hay acepción de personas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahí el Señor nos dice que para Él no hay acepción de personas. Debo ser ese ciudadano, esa ciudadana, ese trabajador, lo que les había hablado ahora un poquito, o trabajadora. Debo ser diligente en ese trabajo. Debo estar presto, ¿ya? Eso es con autoridad o sin autoridad, en ese servicio. Debo estar ahí también haciendo, la palabra del Señor dice, hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres.
entonces vamos a ser diligentes. Si nos dicen a las 8, estemos faltando 5 minuticos para las 8, o en su defecto a las 8 en punto, pero no a las 8:05, no a las 8 es que la gente nos vea corriendo, que el jefe la vea a usted corriendo y que ella la vea llegando tarde, o que la vea en el trabajo, que la tengan por el chismoso, o por la chismosa, o por la mentirosa, o por el mentiroso, y usted siendo un hijo de Dios, diciendo que va a una iglesia. ¡Qué vergüenza! Estamos ahí haciendo quedar mal al Señor, ¿ya? Debemos empezar a corregirnos, ser puntuales. Lo que les decía ahora, si la empresa les exige un tiempito más, listo, no hay problema. Seamos de ejemplo, demos más, porque el que da más lo promueven, porque el que da más tendrá su trabajo es más seguro, más estable. Ser diligentes con ese trabajo, en que pueden ayudar, en que pueden mejorar, en que pueden cooperar, ¿ya? Y si no tiene autoridad también, lo mismo. Ser uno, la persona organizada, la persona educada, esa persona que emprende pero con sensatez, esa persona que amable, reflexiva, ¿ya? Pero siempre teniendo, no, que es que mi jefe hace unas cosas que, no, ese señor ahí, no, a nosotros que nos interesa. Que el jefe es el jefe, y él verá, y si no es cristiano, pues peor. Yo qué le voy a decir al jefe, haga lo que yo hago, es que vea, es que el Señor dice que el jefe tiene que los hombres, no, la palabra del Señor es para los hijos, la palabra del Señor no es para los inconversos, no es para aquellos que aún no tienen a Cristo, es para los hijos ¿quiénes somos? Nosotros, a ellos se les invita, se les da excelente testimonio de ese servicio laboral, se llega a tiempo, se ayuda sin criticar, sin murmurar, sin ofender a nadie, siempre prestando un servicio de ayuda, siempre que ellos nos vean diligentes, colaboradores. Eso es lo que el Señor quiere, ¿ya? Sin hacer, lo que el Señor dice, sin hacer acepción de personas. Siempre, y si es el jefe, pues también debe estar presto a ayudar a esos empleados, darles buen testimonio como jefe, siempre amable, siempre puntual, no gritándolos, no siendo áspero con ellos, no siendo el que les pisa como ahí la cabeza, el que se aprovecha de ellos, el que no les paga a tiempo, el que se demora la quincena hoy y los deja hasta el martes teniendo cómo pagarles, no habla con ellos y necesita que le esperen, sino que así nomás se queda callado y ellos verán que aguanten hambre y está que los que trabajan porque tienen familia, porque tienen cosas que pagar. Entonces usted es jefe, debe ser esa persona que da un buen testimonio, que les paga cumplidamente, que trata de ayudarlos, que no es áspero con ellos, que de corregirlo los llama y les habla y les hace entender, él les da un reconocimiento, bueno, etcétera. El Señor le da sabiduría cuando uno se la pide, mis hermanos, para hacer toda esta cantidad de servicios, ¿ya? Siempre con el buen ejemplo, con la puntualidad, con la salida, con el siempre estar pendiente de ese trabajo, de esa carrera, lo que es el Señor, donde el Señor lo tenga, lo ha puesto o lo vaya a poner, debemos de ser ejemplo. Dice acá, es el poder de Dios en mí, es el poder de Dios en mí que abre la posibilidad de vivir bajo los principios bíblicos. El reino de los cielos me forma de forma integral. Entonces aquí que el Señor nos dice que no somos nosotros solos, es el poder de Dios, es la presencia del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo de Dios que habita en mí, que me va a llevar a actuar de esa forma, de las formas que acabamos de ver. Vamos a llenarnos de esa comunión del Señor, a ir a comunión, a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, de leer la palabra, de entrar en ayuno, de estar en ese proceso de transformación día a día, y vamos a reflejarle al mundo lo que el Señor nos está enseñando cómo debemos ser. Vamos a pasar a la otra. Un buen cristiano o cristiana se dispone a activar la palabra recibida, o sea, a vivirla. Nos disponemos a vivir lo que el Señor nos está enseñando. Trasciende la información a la experiencia, entonces dice, empieza
a vivir lo que está aprendiendo, lo que estamos aprendiendo, vamos a experimentarlo, vamos a llegar a la experiencia. Entonces usted empieza a hacer, a llegar cumplido, a ser ese buen esposo, esa buena esposa, ese padre, esa persona que da ejemplo. Vamos a llevar a la vivencia, a la experiencia. Del saber al conocer. Que solo por el poder de Dios, las virtudes de Jesucristo, han de manifestarse en las relaciones establecidas sobre esta tierra. Solo por el poder de Dios, las virtudes que el Señor nos está enseñando van a ser manifiestas en las relaciones establecidas en esta tierra. Porque nosotros somos los únicos que vamos a poder hacer ese excelente testimonio, vamos a vivir de esta forma porque somos libres del rechazo, libres de la amargura, libres del odio, libres, vamos a perdonar todo el tiempo, que vea, yo le pago bien, pero él le paga mal. No, yo lo perdono todos los días porque el perdón es un arte diario, constante. No es que ya perdoné y luego y todo color de rosa, no. Siempre vamos a practicar el perdón con todo el mundo, con el que nos saludó, con el que no nos saludó, con el que me trató mal, con la esposa, etc. Vamos a practicar el perdón. Es así que todo cuanto soy y hago se hace de acuerdo a la vida de Dios. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Nosotros ya no servimos a hombres, no nos engañemos, no es ese jefe, no es a su esposo, no es a esa esposa, no es a esa humanidad que le servimos, estamos sirviendo directamente al Señor y sin duda vamos a recibir la recompensa de parte de Él, no lo dudemos. Él nos va a pagar por ese buen vivir, por ese buen ejemplo, por esa vida nueva. Nos lo está diciendo aquí en Colosenses 3, 23, 24. Significa seguir el ejemplo de Cristo para hacer algo. Darse sin esperar nada. Hagamos las cosas por el amor al Señor. No es que yo le doy al jefe porque necesito pedir un aumento de sueldo. No es que yo necesito esto, es que yo necesito recibir a cambio, necesito que me traten bien, yo trato bien. No, hagámoslo porque somos hijos de Dios. ¿Ya? Sin recibir nada. Por alegrarle la vida a ellos, por que dan testimonio, porque vean a Dios, a Cristo reflejado en mí. 1 Corintios 13, 4, 8 dice, Dios es sufrido. El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Vamos a aplicar este amor de Dios a la humanidad, donde quiera que estemos, sin esperar nada a cambio. Si nos pagaron bien, gloria a Dios. Si nos contestaron el saludo, gloria a Dios. Yo simplemente estoy reflejando el amor de Cristo, el amor de Dios que habita en mí, al mundo entero, a mi familia, donde quiera que esté. Ese amor debe ser reflejado, esa educación debe ser reflejada. Debemos ministrar esa alma con ese amor de Dios. Que esa alma entienda que somos hijos de Dios y que queremos reflejarle al mundo el amor de Cristo a través de la paciencia, a través de hacer el bien a todos. Bueno, gloria al Señor. Esto continuamos, esa ha sido mi parte. Mi hermana Cielo nos va a explicar la siguiente diapositiva y continuamos con esta bendición. Mis amados, espero que estemos poniéndole mucho cuidado porque eso el Señor nos lo está enseñando, es para bendecirnos cada día más. Mi hermana Cielo. Gracias, hermana Claudia, Dios la bendiga. Bueno, muy buenas tardes, bendiciones en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Pasamos en la cartilla en la página 29. Bueno, dice, el Hijo de Dios esté donde esté. Seguirá siendo el mismo.
Mire, mis hermanos, donde nosotros estemos, en cualquier lugar que el Señor nos coloque, mis hermanos, nosotros debemos de ser el mismo, debemos de tener claro la identidad de Cristo en nuestra vida, ¿cierto? Que esa identidad esté establecida en nuestra vida, porque esa identidad es la que nos mantiene a nosotros, mis hermanos, identificados como hijo de Dios. Que nosotros ya, mis hermanos, tenemos que tener claro que debemos de vivir, mis hermanos, la naturaleza de Cristo, esa naturaleza maravillosa que el Señor Jesucristo nos ha regalado, ¿cierto? Una naturaleza que nos ha regalado gratis. Ya nosotros no podemos hacer lo que hacíamos antes. Nosotros tenemos que ser de testimonio donde nosotros estemos, actuando de la misma manera. No es que yo soy uno en la iglesia, yo soy uno en Colombia, yo soy uno en mi casa. No, hermanos, donde estés, si tú estás en la iglesia y le dices a tus hermanos, Dios te bendiga, que lo mismo sea en la casa, con ese esposo, con ese hijo, con ese familiar. Acordémonos que el primer ministerio que el Señor nos da, que es la familia, porque a veces nosotros decimos en la iglesia a nuestros hermanos, uy, Dios te bendiga, un abrazo, y a nuestros hijos, nuestros esposos, el trato es totalmente diferente, nos levantamos, no le decimos Dios te bendiga, no le decimos que te vaya bien, que Dios te guarde. Bueno, son cantidades de cosas, mis hermanos, que el Señor nos enseña que debemos de nosotros actuar de la misma manera, siempre colocar por obra todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, ¿cierto? No es que no estamos en este lugar, voy a actuar así, no, siempre el mismo, tener claro lo que somos en Cristo Jesús. Bueno, sigue diciendo, comportarnos de la misma forma, que nuestro comportamiento siempre sea el mismo, que nuestro comportamiento, mis hermanos, en el trabajo, en tu casa, con tu familia, bueno, en todo sitio sea establecido como ese cristiano verdadero, que nosotros no seamos como el religioso, ¿cierto? Que aquí me comporto bien de la misma forma y fuera, mis hermanos, ay, por Dios, que en nuestra cuadra, Dios mío santo, siempre ser ese testimonio, que si tú te vas a otro país, digan, uy, tremendo, ¿qué será lo que tiene esa hermana? Me gusta lo que tiene, yo quiero de eso que ella tiene. No que nos rechace por nuestra forma de ser, por ese comportamiento, no. Nosotros acordémonos que la palabra dice que nosotros somos luz en el medio de ¿qué? De la oscuridad, en el medio de las tinieblas, ¿cierto? O sea que nuestro comportamiento siempre, mis hermanos, debe ser bien. Nosotros no podemos caer en vergüenza, hacer que armar al Señor, como le decía la hermana Claudia. Nosotros somos esos hijos del Señor y por lo tanto tenemos que aplicar, colocar por obra todos esos principios maravillosos que el Señor Jesucristo nos ha dejado establecido en su palabra. Esa transformación, que esa transformación, esa obra maravillosa de Cristo se vea reflejado en nuestra forma de ser, de hablar, bueno, en cualquier aspecto de nuestra vida, mis queridos hermanos, viviendo bajo los mismos principios del reino de los cielos. Que si tú te vas para España, Estados Unidos, cualquier país, en tu casa, tú tengas claro y establecido esos principios en tu vida, que tú tengas claro que ya esa naturaleza vieja, ya está muerta, y que tú tienes la identidad como hijo de Dios, que tú eres ese hijo maravilloso que el Señor Jesucristo ha transformado, ha formado, mis hermanos, para hacer testimonios a otros, a los que no le conocen, para que lleguen a Cristo Jesús. Pero ¿qué tal nosotros como cristianos salgamos de aquí o en cualquier otro lado a dar ese mal testimonio? Y ante otras personas que no conocen de Dios a enseñarnos, ¿cierto? Que eso pasa, pero no, que se vea la diferencia, que tú esas virtudes del Espíritu Santo se vean reflejadas, que tú eres un verdadero cristiano, que no seas ese religioso, que no seas ese pagano, porque para eso nos estamos capacitando, mi hermano,
Todos los domingos y todos los días nosotros tenemos que tener esa relación cada segundo, cada minuto con nuestro Señor Jesucristo, que tú donde estés siempre hables el mismo idioma, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sigue diciendo aquí, mis queridos hermanos, cualquiera que sea la circunstancia, en cualquier relación, el Hijo de Dios se mostrará como es. Como que, Dios mío, ya para que me acepten, esta persona que no conoce de Dios, yo no voy a hablar de Dios, yo voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi naturaleza, me voy a devolver. No, mis hermanos, tú tienes que ser radical en eso, tienes que tú tenerla clara. Si a ti te van a aceptar como tú seas, mi querido hermano, y que sea lo que Dios te ha enseñado antes, aportar de esas virtudes del Espíritu Santo, esas cosas bonitas, esas cosas nuevas que Dios ha hecho en ti para que otros lleguen al Señor y digan, wow, yo quiero de eso. No es que nosotros, mis hermanos, vamos a mostrar totalmente lo que no somos, no. Yo por lo menos soy una que, bueno, yo siempre digo, Dios me bendiga, al que se sea, siempre le hablo del Señor, es mi naturaleza, yo no la puedo negar, yo no puedo ser hipócrita para que otros me acepten y cambiar lo que ya Dios ha hecho en mí, no, sería una religiosa más. Yo no me puedo avergonzar del evangelio, no me puedo avergonzar de esa obra maravillosa que Cristo ha hecho en mí, mi hermano, lo que es la salvación, por eso debemos de cuidarla. Dicen la circunstancia, en cualquier circunstancia, ¿no? Así sea dolor, bueno, hermano, cantidad de cosas que nos pasan a nosotros, siempre tener claro nuestra identidad, que somos hijos de Dios. A veces nadie quiere, mis hermanos, que nos pasen cosas, por decir, la muerte de un familiar, pero hasta en eso, mis hermanos, debemos de tener claro que somos hijos de Dios y dar ejemplo en el medio de esas circunstancias difíciles. Debemos de nosotros ser como esa voz de aliento y dar de lo que Dios nos ha dado. El que es fiel se mostrará fiel, miren. El que es fiel se mostrará fiel en absolutamente todo. Y el que es fiel, sí, o injusto se mostrará a infiel. O sea que una persona injusta que no vive el reino de Dios y su injusticia es infiel y se mostrará infiel porque él no es de esa naturaleza. No es asunto de recurso, es asunto de carácter. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Establecidos el carácter de Cristo. Debemos de tener determinado nuestro carácter en nuestra vida, el carácter de Cristo, no el carácter de la naturaleza pecaminosa, no, porque eso ya pasó, eso ya quedó atrás. Como hijo de Dios, ya tenemos el carácter. Qué bonito, mis hermanos, y que esas virtudes, todo eso se vea reflejado en ese carácter. No tiene sentido la vida cristiana sin hacer la voluntad de Dios. Muy bonito, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios siempre, mis hermanos, el poder del cristiano en que está en esa comunión, en esa intimidad, en esa obediencia con Cristo Jesús. No tiene sentido la vida cristiana sin hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no le obedecemos a Dios, realmente estamos perdiendo el tiempo. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, nos dispongamos para el Señor, para que el Señor haga esa obra maravillosa de transformación en nosotros. Y si nosotros estamos identificando cosas, llévela a la presencia del Señor para ser instruidos, formados, mis hermanos, formados por ese Dios maravilloso. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, en un minutico, por favor, mis queridos hermanos. Ay, perdón, nos quedó la meditación personal, sino que no estaba viendo acá. Perdón, mis hermanos, pasamos a la página 30. Meditación personal. Gracias, hermana Claudia, por ponérmelo allí. Para proclamar que vivo en la voluntad de Dios, yo señalé sus logros alcanzados hasta ahora. O sea que ustedes en su casa, mis hermanos, todo juicioso, con lo que el Señor nos ha enseñado, todas esas cosas maravillosas, mis hermanos, ustedes en su casa hacen esta meditación personal. Para proclamar que vivo en la voluntad de Dios, yo señalé los logros por alcanzar.
decisiones por tomar, mis hermanos, decisiones en tu vida que tú debes de dejar atrás, que estás identificando delante de la presencia del Señor, mis queridos hermanos, siempre que el Señor te dirija, siempre en ese caminar con Cristo Jesús. La meta para ir en pos de vivir en la voluntad de Dios, la consagración es, ¿cuál es eso, mis hermanos? Rendirnos por completo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí les di una explicacioncita y el Señor en su casa le va a dar mucho entendimiento. Esto es a nivel personal, ustedes con el Señor. Bueno, mis hermanos, cualquier duda, cualquier inquietud, a cada maestro por el interno. Entonces yo los dejo con el hermano Ademir y su esposa. Bendiciones en Cristo Jesús, que el Señor me los guarde y me los bendiga grandemente. Amén, hermana, muchas gracias. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias, y maestra Cielo, maestra Claudia, por esta clase tan especial, donde nos han recordado que ser un verdadero cristiano. Recordemos pues que si usted no sabía que ser un cristiano no solamente es creer en Cristo, ¿cierto? Porque ya sabemos quiénes también creen en Cristo y además se sujetan los demonios. Sí, usted lo ha dicho, los demonios creen y tiemblan ante nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser cristiano, no sé si usted sabía, que es imitar. ¿Imitar a quién? Imitar a Cristo Jesús. Ser imitadores de Cristo es aquella persona que en verdad se debe de llamar cristiano. Eso lo aprendimos gracias al Señor en esta clase, en que usted y yo debemos de ser uno solo, sin caretas, demostrar, hacer, ¿cierto? Debemos de darle a las demás personas lo que usted y yo ya recibimos por gracia, darlo de gracia, ¿cierto? Más allá de llenarlo y convencerlo de mucha palabrería bonita, hermosa, es que tu testimonio, lo que tú hagas, refleje a Dios, refleje el fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? El cual es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿cierto? Porque ya sabemos que contra todas estas cosas no hay ley. Y ese es el carácter de Cristo. ¿Cómo pretendes ser llamado hijo de Dios, ser cristiano, si no tienes amor por los demás, por tu esposa, por tus hijos, no tienes paz, deja que cualquier cosa te robe la paz, te robe el gozo, ¿cierto? Entonces, hoy aprendimos y recordamos que usted y yo como hijos de Dios debemos de ser primero para luego hacer. No se trata de hacer y con eso me camuflo, porque hoy por hoy se ve que no hay diferencia entre un cristiano, ¿cierto? Pero no ustedes. Quién sabe dónde estarán, y que tenga Dios misericordia de estas personas, con también gente del mundo. Hoy por hoy no hay ninguna diferencia. La única diferencia, ¿sabe cuál es? Que unos van a la congregación, ¿cierto? Se congregan en un lugar y otros no se congregan, los mundanos no. Entonces, mire cómo usted y yo hoy aprendimos, y gracias al Señor tenemos ese privilegio de que si nosotros somos cristianos es porque imitamos a nuestro Señor Jesucristo en su manera de hablar, en su manera de pensar y en su manera de actuar. Así que, mis hermanos, esa es la corta reflexión que nos queda en esta preciosa clase. Los dejo en manos del Espíritu Santo a través de mi esposa, que nos va a despedir en una corta oración, y esperamos que dentro de 8 días ustedes continúen, si es la voluntad del Señor, en estas preciosas clases, y no se olviden de a cada maestro darle el reporte de asistencia. Recuerden hacerlo ahora mismo. No espere después de que se tome el café porque se les olvida. Hay personas que envían la asistencia a las 8 de la noche, pero si la clase se acabó a las 6 y pedacito, ¿cierto? Entonces debemos de estar siempre con ese horario. Dios les bendiga en Cristo Jesús, y los dejo con mi amada esposa. Gracias, amor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a disponer este último tiempo con la compañía y la dirección de nuestro Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, grande y maravilloso eres tú, mi Señor. Gracias, Señor, por este domingo más, por esta clase, gran bendición. Gracias porque has llenado, Señor, de bendición y de sabiduría a nuestras maestras para que nos enseñen, Padre Celestial, a nuestros amados discípulos, Padre, disponiendo esos corazones siempre, abriendo sus mentes y sus corazones para que tu palabra penetre, Señor, hasta esa tierra fértil que son sus corazones, Señor. Gracias por enseñarnos que como tus hijos, benditos de los
los cielos. Debemos aprender, Padre Celestial, a que nosotros podamos llevar a vivir a cabo esas virtudes tuyas, mi Señor Jesús, que podamos vivirlas, que podamos ponerlas por ejemplo, Señor, en los diferentes roles que desempeñamos en nuestra vida, en nuestra sociedad, Señor, como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, en general, Señor, que siempre tengamos ese mismo carácter, Señor, esa forma de actuar, que no nos portemos de forma hipócrita, Señor, solamente dentro de la congregación, Señor, aún ni porque tengamos confianza con nuestra familia, Señor, que recordemos que nosotros debemos darles ejemplo a esas personas tan cercanas a nosotros, para que no nos tilden, Señor, de fanáticos, de religiosos o de hipócritas, o que sean ellos mismos los que inclusive el Señor los utilice para que nos exhorte cuando de pronto actuamos mal, mi Señor. Guárdanos de todo ese mal proceder. Guarda, Señor, esta palabra, esta enseñanza del día de hoy dentro de nuestra mente y nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, que para siempre sea la gloria y la honra a tu santo y precioso nombre, mi Señor. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga en Cristo Jesús. Amén.